Pues muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de Juan Amos Comenio y John Locke, dos filósofos que han estado dejando, bueno, no han estado, dejaron mejor dicho, un precedente en cuanto a la historia o a la filosofía o a los postulados, mejor dicho, que ellos estuvieron manejando en su época. Sí, estamos hablando de dos europeos que vamos a encontrar que hoy en día tienen cierta relevancia o vigencia, porque muchas de las cosas que dicen están ahora pues a disposición de las teorías del aprendizaje, de la forma en la que se enseña, de algunas cuestiones incluso de la gestión educativa, porque los niveles educativos, vamos a ver que hay una propuesta de uno de ellos y bueno, pues sin más vamos a entrar y les voy a ir comentando cuáles son los principales datos de ellos. Tienen bastante información estos dos, traté de sintetizar lo más posible y aún así pues me dieron bastantes diapositivas, pero voy a tratar de ir lo más concreto posible y por supuesto si tienen dudas, preguntas, saben que pueden escribir en el chat o pueden interrumpir, no tengo ningún problema por ello. ¿Ok? Bueno, pues aquí vamos primero a hablar, obviamente, de Juanito para los cuates y luego hablamos con Johnny, ¿ok? Pero no su maestro de idiomas. Ok. A Juan Amos Comenio, a Juanito para los cuates, pues vean ustedes que tiene tanta relevancia que se le conoce como, ahora sí que el papá de la pedagogía. ¿Por qué? Porque él se dedicó a estudiar muchas de las cuestiones relacionadas con estas teorías, acuérdense que de ahí viene la pedagogía, y pues la estructuró de tal manera como una ciencia autónoma y pues va a hablar de muchas cosas que vamos a encontrar en un momento que aportaron a lo que hoy se hace en día y que pues luego otras personas tomaron y las convirtieron en otras leyes, otros postulados, otras ideas, otras teorías en general. Aquí nos dice este señor, don Juan, que que sabe que las personas cometen errores en sus vidas, que el ser humano y lo, pues mete la pata y la riega o como le puedan llamar, pero que no lo hace de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque él considera que simplemente nos equivocamos porque no lo sabemos y el no saber algo pues es ignorancia. Entonces, eso es lo que él plantea, lo que él dice, y dice que al igual que otros que hemos visto y que ustedes han presentado y que vimos también en Historia de la Educación, considera que esta disciplina preciosa que es la educación es el arma con la que se puede combatir esto precisamente, a este mal que le llama ignorancia. Entonces, ciertamente, pues sí, es como el némesis, lo contrario de la ignorancia, la educación. Así que, pues él lo plantea también, viene a unirse a este grupo de teóricos, de personas que plantean estas situaciones. En historia veíamos cómo los secretarios y los presidentes de la República también hablaban sobre la importancia de la educación. No sabemos si también fueron influenciados por las ideas de don Juanito para los cuates, porque pues vean cómo él es uno de los primeros que establece que la educación es pues, de las cosas más importantes que tiene el ser humano para combatir la ignorancia. Dice acá que la educación, dice Comenio, trata de organizar, de darle sentido a la vida del hombre. Recuerden que menciono hombre, pero no se refiere únicamente al varón macho, cabrío, masculino, viril, sino se refiere a los seres humanos, mujeres y hombres por igual, solamente que lo menciona porque así está tal cual en la literatura, ¿eh? No es por discriminación ni nada por el estilo, es porque así está, pero ya saben, cada vez que hable sobre hombre, también es entre mujeres y
hombres por igual, ¿ok? Entonces dice que las personas, los seres humanos, tienen que ir transitando en la educación para tener una mejora en su existencia. Es decir, que la educación le va a dar una mejor vida a toda la sociedad si se educa. Sí, que es algo, pues, creo que con lo que podríamos coincidir la mayoría o la totalidad de quienes estamos aquí, porque, pues, bueno, por algo están ustedes aquí en la universidad. Dice acá que Comenio, pues, no era un investigador como tal de la naturaleza, sino que piensa que la naturaleza forma parte, pues, del mundo que rodea a los seres humanos y que el ser humano debe considerar, debe saber cuáles son sus relaciones o el lugar que ocupa en el mundo. Los que están conmigo en conciencia ambiental, hablamos sobre esto, sorry para los que están en la competencia, pero pues no lo saben. Acuérdense que hablamos del rol del ser humano en la naturaleza y es un poco de lo que Comenio habla, que es quien influye y tiene diferentes interacciones que puede mejorar o puede destruir su entorno. Vean cómo le da este poder este protagonismo al ser humano por encima de otros. ¿Por qué? Porque dice que tiene que considerar las relaciones, cómo influye, pero de manera pues muy cuidadosa para que pueda pues mejorarse. Aquí dice que observa el ser humano desde que se une, desde que se concibe, desde que hay esa concepción, esa unión entre un óvulo y un espermatozoide, le da un sentido que dice que el hombre tiene, o el ser humano, mejor dicho, tiene su iniciación en el útero de la madre, obviamente que es quien concibe, desde la gota de sangre paterna, que es decir, la unión del espermatozoide y el óvulo. Desde allá, él considera. Esta es una postura, por supuesto, filosófica muy particular, porque Comenio era religioso. Entonces, por ahí pueden ustedes entender la idea de la concepción de la vida desde la fecundación, y contrario a otras posturas que pueden ustedes encontrar hoy en día pues discrepan un poco de cuándo comienza la vida, pero esta visión que nos presenta Juan Amos Comenio es con este sentido, con esta orientación, un tanto conservadora religiosa, pero finalmente pues es su postura y pues estamos aquí para enterarnos de ella y pues hablarla libremente. Dice acá que con el transcurso del tiempo, este ser humano le va dando sentido a lo que va percibiendo del mundo, a lo que va viendo, obviamente, oyendo, sintiendo, conforme va transitando, va entendiendo las cosas, va mejorando su entendimiento, como dice la diapositiva, y finalmente puede asumir una, dice, función consejera, aplicándose a objetos y apartándose de otros, que quiere decir que conforme va pasando el tiempo, va tomando decisiones, ¿ok? Entonces, vean aquí cómo empieza a hablar de ese desarrollo del ser humano, como en su momento lo va a hacer muchos años después Jean Piaget en su teoría cognitiva del desarrollo, que también los que están en conciencia mental, pues hablamos un poquitito, un día, un ratito de eso, pero lo vamos a ver en la siguiente asignatura, teorías del aprendizaje y de la enseñanza, corazón divina la asignatura. Entonces, va hablando sobre esta manera en la que va desarrollándose, que podemos comparar con los estadios de Jean Piaget, por ejemplo, y que luego asume esa voluntad y esa decisión que ya viene, podemos compararlo con Piaget, que son ya después de las operaciones concretas y formales, que es la etapa en la que ustedes y un servidor estamos, que podemos
con ese sentido, con este conocimiento que tenemos a través de todos los sentidos que menciona ahí, ya podemos tomar decisiones, acercarnos a ciertos objetos, alejarnos de otro, es decir, habla de las decisiones. Aquí dice que algo muy importante que más que una filosofía es un mensaje alentador, motivador y sobre todo de humildad que nos dice, vean qué dice tal cual este señor o señorito, porque era religioso, bueno, no sé. Dice, sostiene que el sabio no es el que sabe muchas cosas, sino el que sabe cosas provechosas y son prácticas para la vida. Es decir, él es pragmático. Él es, ¿qué quiere decir? Que es obviamente práctico, que pueda poner en uso el conocimiento. Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, ser sabio es entender correctamente, expresarse correctamente y comportarse correctamente. Y esto nos pone un ejemplo hasta en cualquiera de los ámbitos del que tú te dediques. Aquí nos habla de la agricultura, por ejemplo, hasta del saber debe arar, sembrar y escarbar, es decir, una persona de éxito, con sabiduría, debes entenderse, expresarse, comportarse correctamente, que esto vamos a verlo un poquito después, casi al terminar las presentaciones, con los 4 pilares de la educación que están fundamentados de la UNESCO y que habla sobre el saber estar, saber ser y entre otros, que vean cómo dice esto, pues él, antes de que se tome estas ideas en los 4 pilares originales de la educación. Entonces, pues vean cómo sus ideas son distintas a las que habíamos visto de los filósofos que ustedes estuvieron presentando, pero igual de importantes, y vean cómo todavía se van a aplicar. Y en lo personal y profesional, pues concuerdo con él que el sabio tiene que saber cosas que son útiles y tiene que ser una persona integral, comportarse, expresarse correctamente, que es lo que da sentido a la educación hoy en nuestros días, que es la esencia de esta formación integral de las que ya les he hablado anteriormente y que ustedes también ya saben. Nos dice acá que el dedicarse a su espíritu, el que dedicase, perdón, su espíritu al estudio de la sabiduría, jamás llegará al fin, porque cuanto más vaya conociendo, más aún verá que le falta por conocer. Otro baño de humildad nos da Juan Amos Comenio, porque nos dice que una persona, vamos a aplicarlo en contexto real, contemporáneo, una persona que está en una licenciatura, pues posee cierto conocimiento, se va especializando, se estudia una maestría y va generando conocimiento también en un doctorado, por ejemplo, y este, habla de la humildad porque quiere decir que mientras más cosas sepa, se debe dar cuenta de que le faltan muchas cosas por aprender. A ver, permítame un momentito.
Ay, perdón, disculpen, gajes del oficio. Ya, es que era algo que no podía esperar más tiempo, pero ya está, listo. Bueno, entonces decía que mientras más llegaba a lo más alto, más humilde debe ser porque te das más cosas que te faltan por conocer. ¿Esto qué quiere decir? Según nos dice Juana Moscomenio, de verdad, se los digo a ustedes que están en primero de licenciatura, están en primer cuatrimestre, tomen estas frases, se las recomiendo por experiencia propia, que por la vida vas siendo una persona que tiene, bueno, ustedes, lo he visto, tienen diferentes tipos de conocimiento, pero todos se comportan muy bien, muy humildes, eso es muy bueno. Cuando el día de ustedes de mañana, el día de mañana que ustedes estudian una maestría, una especialización, un doctorado, ¿por qué no? Me encantaría saber que algunos de ustedes o todos lo pueden hacer. Sigan conservando esa esencia que ustedes tienen, porque el ser humilde, aunque tengas mucho dinero o tengas mucho conocimiento o un grado académico muy alto, eso es lo que te da grandeza, según Juan Amos Comenio, y yo concuerdo plenamente con él. Cuando tú llegas a un nivel muy alto y eres prepotente, eres soberbio, entonces no te has dado cuenta de esto que dice Juan Amos Comenio, que es que te hace falta saber, o sea, no te has dado cuenta que te falta muchísimo por conocer. Entonces, vean esa gran lección que nos da él. Y esto habla también de la inteligencia que tienen las personas. Una persona sabia que dedica eh, su vida a la sabiduría se da cuenta de que no todo es conocimiento, sino que también es carácter, es sentimiento, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, que es actitud, por supuesto. Entonces, es humildad. Entonces, habla también de ese espíritu. Entonces, de verdad, se los digo, apúntenlo en su corazón o donde nunca se borre, mientras más alto, más humilde, por favor. Aunque hay unas personas que no lo han entendido, no de ustedes, sino en la vida en general, pero pues eso habla de lo mal que es, ¿no? Cuando pides que te llamen, por ejemplo, si te llamas, vamos a tomar un nombre que ve por acá, Carlos Armando, por ejemplo. No, no soy Carlos Armando, soy el licenciado Carlos Armando o el maestro o el doctor. Ahí tienes un problema de actitud y es en contra de lo que dice Comenio. Hay gente así, cuando ustedes se encuentren con algo, nada más entiendan qué está sucediendo, ¿ok? No estamos para criticar, sino para entender. Bueno, luego criticamos. Dice acá que la sabiduría del hombre del ser humano, es en general porque como es el único ser, el único animalito de la creación que piensa, que razona, al menos eso cree él, y pues no se ha demostrado que piensen otros animales. Entonces, pues es observador, se da cuenta de su entorno, dominador porque quiere controlar las cosas. Recuerden, el ser humano es antropocentrista. ¿Qué es eso? Que piensa que todo gira alrededor de él o de ella, del ser humano. Entonces, tiende a manipular, a influir y a clasificar las cosas. Quiere darle un nombre a las cosas para que las pueda entender. Cuando tiene algo en su mente, quiere etiquetar con una palabra o con una idea o un concepto para que sepa qué es. Y esto es lo que hacen justamente, que se hace en la infancia, cuando los niños, las niñas van señalando las cosas y van diciendo caballo, reja, silla, mesa, porque están conociendo el mundo. Entonces, estoy haciendo esta comparación entre el desarrollo cognitivo, pero también con esta parte filosófica que está diciendo Comenia, para que vean que sí tiene aplicabilidad, me dificulta la palabra, los postulados de este señor, que no estaba tan despistado, sino que bastante muy acertado, me gusta mucho lo que dice. Dice que el hombre está dotado por naturaleza con el deseo de saber, es decir, los seres humanos queremos aprender, queremos saber, queremos
determinar cómo funcionan las cosas y entonces pues busca la manera de hacerlo. Esto voy a hacer otra vez la comparación con niños y niñas, que ya lo hemos platicado en el salón, cuando van gateando, van tratando de descubrir, tocar las cosas, metérselas a la boca, de meter los dedos en todos lados, de oler, y no tienen miedo a tocar a los animales ni a nada, porque están conociendo el mundo, ¿sí? Hay algunos teóricos, que lo vamos a ver, que le va a llamar aprendizaje por descubrimiento, y es verdad. Y lo mismo nos pasa como adultos cuando mamá, papá o alguien te da un consejo y te dice, no te metas con ese hombre o con esa mujer porque no sé qué, y no haces caso y ahí vas. Eso es a pesar de que eres un necio o una necia, la verdad, pero es aprendizaje por descubrimiento porque quieres vivirlo y tienes que, cuando tú lo vivas y experimentes, lo habrás aprendido. Entonces, bueno, un poco burda la comparación, pero bueno, lo descubren finalmente. Entonces dice que en esta naturaleza del ser humano de querer conocer, sabe que, por ejemplo, nos hace una analogía, sabe que si el agua debe correr hacia abajo, no es necesario empujarla. ¿Por qué? Porque va a caer sola, sino al contrario, quítale las piedras, los árboles, las ramas para que pueda bajar más rápido. Es decir, ya lo sabe, ¿sí? Eh, Ahí va. Bueno, dice que el ser humano es, pues, obviamente, el ser que es capaz de ir mejorando y él habla de perfeccionar el mundo, aunque sabemos que debido a la diversidad humana, pues, todos tenemos diferentes ideas de qué es lo que debe ser perfecto o no, así que por eso le llamamos o le podemos llamar perfectible, que podemos ir mejorando esta relación entre todas las cosas, los seres humanos, etcétera. Y de ahí dice que está centralizada esta idea o está ese acuerdo con que de ahí nace o debe estar la armonía del mundo. Y el que el ser humano esté consciente de cuál es su rol en esta perfectibilidad del mundo es esencial en la vida, porque al estar consciente de su influencia puede hacer cosas positivas, sí, pero pues obviamente pues, hay casos y está la contraparte que quien utiliza esa conciencia de su poder de alguna manera de hacer cosas negativas. Entonces aquí dice, vean cómo habla él ahora de la parte un tanto espiritual, religiosa. Dice de que cualquier cosa que suceda en el mundo, como el amanecer, la salida del sol, el brote de flores, por ejemplo, el nacimiento de los seres mamíferos, por ejemplo, es creado por el Dios perfecto, por un Dios. No menciona religión, pero se habla sobre un Dios que es perfecto. Entonces, dice que hay una armonía este, entre el universo y que el ser humano se encuentra inserto ahí. Y entonces, que es por eso que se debe desarrollar plenamente todas potencialidades y habilidades. ¿Qué quiere decir? Todo el talento, vamos a llamarle, y las habilidades que son estas capacidades de transformar, de hacer, y no solamente la razón o el conocimiento. Nuevamente, vean cómo hablamos no solamente de conocimientos, sino hablamos de actividades, de actitudes, lo que en educación conocemos como competencias. Vean cómo Moscomenio, muchísimos años antes, nos habla de esto. Entonces, ¿qué impacto tiene en nuestros días? Pues vean qué positivo. Dice que aquí el hombre es hombre, es ser humano es ser humano. Recuerden lo de que les comenté de las palabras. Dice que lo es cuando logra tener una educación significativa. Y la educación significativa para él es que tenga esa capacidad de aprender a vivir, aprender a pensar, incluso aprender a amar, ¿ok? Y, y ahí ya nos pone, ay, perdón, les iba a mostrar algo. Ahí se lo pongo. Y allá, y bueno, dice que nunca se acaba de aprender y por eso necesitamos siempre razonar. Vean cómo dice que debemos saber
no solamente pensar, sino vivir, y también habla del amor, de los sentimientos que debemos saber querer. Por eso les puse esa imagen que ven ustedes allá, porque es significativo para mí, porque pues ustedes saben que aquí les muestro a mi gorda, ahí está por acá, es la dueña de no de mis quincenas, pero sí de mucho de mi tiempo. Entonces, por eso les puse esta imagen, porque cuando amamos la naturaleza, amamos los animales, a las personas, amamos el medio ambiente, a tu pareja, a tus amigos, a tu profesión, a tus maestros, a tu escuela, todo lo que amas, entonces estás teniendo una educación significativa según la visión de este señor o señorito. Dice acá que todo empieza en la infancia, ya lo habíamos hablado hace un momentito, y que esto va desarrollándose conforme va creciendo, la sociedad va teniendo una influencia pues muy fuerte en la persona que le va inculcando ciertas cosas, ciertas experiencias y ejemplos que les van a servir en un futuro. Y esto es real. Lo vamos a ver en las teorías socioculturales el próximo cuatrimestre, cuando veamos que nos dice Lev Vygotsky, por ejemplo, que nosotros somos seres sociales y que aprendemos entre las interrelaciones de las demás personas. Entonces, es esto que tú aprendes del contexto en el que estás, aprendes de lo que te dice mamá, papá, abuela, abuelo u otras personas. Los consejos que te dan son sabiduría, te lo dicen para que sepas, o te suceden cosas que van forjando tu carácter y esta persona que dice acá que vas a ser en el futuro. Si te han, no sé, si te han engañado a lo mejor o maltratado, pues no lo estoy justificando, pero es probable que seas una persona un tanto retraída o que esos hechos hayan marcado lo que hoy eres, como a todos nosotros. Nosotros el día de hoy somos como somos, según Amos Comenio, por lo que hemos vivido en la sociedad, en nuestras propias familias. Y van a ser, y pues, estas experiencias que vamos teniendo durante la vida van a ser ese ejemplo que en un futuro vamos a demostrarle pues a todas las personas, a todas las demás. Entonces, y aquí nos habla de la adolescencia, porque aquí se deben reafirmar los conocimientos que van a adquirirse en la educación. Debe reafirmar los de la etapa anterior porque luego viene una transición y esto también concuerda con la psicología de la adolescencia, donde se encuentran que esta la etapa de la pubertad, que es una importante era en nuestra vida, donde hay diferentes cambios, donde hay esa transición entre el pensamiento infantil y el pensamiento adulto, que a veces es complejo y que pues hay que entenderse, ¿no? Hay asignaturas dedicadas a la psicología de la adolescencia, a las problemáticas de la adolescencia, porque es un mundo, no aparte, pero sí digno de estudiarse entre esas etapas. Entonces, él habla de eso precisamente, de que hay que ponerle especial atención a las y los adolescentes, ¿no? Dice acá que también habla sobre la crianza, los estilos de crianza, los modelos de padres que se tienen, porque a través de ellos, pues de ellos dependen de la educación que tú tengas o cómo te comportes y ellos van a influir en ti. ¿Por qué? Porque dice Comenio que la familia es la primera escuela que existe y es muy real, porque ahí aprendemos a decir las cosas, a referirnos a las personas, sino piensen ustedes cómo mamá, papá, abuela, quien les haya criado, no lo sé, les aprendió a decir, es que a las personas mayores no las debes interrumpir, por ejemplo, o a las personas adultas, no te metas en las pláticas de personas adultas, o a una persona mayor, háblale de usted, por ejemplo. Eso lo aprendimos en casa, por eso dice, y cuando ustedes eran niñas y niños, entonces Comenio dice que la familia es la primera escuela y que ahí nos van enseñando, nos van también marcando para cómo vamos a ser en la sociedad.
les voy a comentar, es en que les cuento muchas cosas, les voy a comentar algo personal que viene con esto. Yo estudié, pues, en una primaria, pues, hace muchos años, ya se imaginarán. Y bueno, pues ahí, pues la que estaba encargada de la parte educativa, este, de un servidor era mi mamá, porque pues mi papá trabajaba y pues no, el típico señor que trabajaba y bueno, entonces mi mamá, que espero que esté muy bien porque está ahí en su casita sola con mi sobrina, entonces ella era la encargada. Pero ¿por qué les cuento esto? No porque sea chismoso, sino porque realmente hoy a mis, no sé, la edad que ustedes piensen que tengo, eh, soy la persona que soy, tengo el carácter que tengo debido a ella. Y les voy a comentar por qué. Yo en la primaria, pues no sé si se los comenté en alguna ocasión que tenía que tener ese diploma de, ¿cómo se llamaba? La aplicación y buena conducta en la primaria y que tenía que ser 10 la calificación. Y pues yo lo hacía porque ella no se molestara y no me regañara y me dieran ese diploma, pero con el paso del tiempo descubrí que en lo que tú hagas, esa es la lección que ella me dejó sin que a lo mejor se haya dado cuenta, que tienes que ser el mejor o la mejor, ¿sí? Si te vas a dedicar no sé, a cocinar, si te vas a dedicar a la casa, si te vas a dedicar no sé, a cantar, por ejemplo, tienes que buscar dar lo mejor. Y esa es la lección que me dejó y pues yo creo que forjó mi carácter porque digo, no sé si soy el mejor o no, pero les juro que trato de dar lo mejor posible, hacer lo que yo mejor puedo. Y así también pido a las demás personas, es que se tienen que hacer las cosas porque este es tu trabajo y lo tienes que hacer. Entonces, me ha marcado y a veces a la gente no le gusta porque chocamos los diferentes estilos, pero se los cuento porque sí, esto que dice Amos Comenio en lo personal me sucedió y sé que a ustedes igual, tal vez mamá o papá han influido en ustedes de manera positiva o negativa, porque pueden ser un contraejemplo, ¿por qué no? Ahora se comportan de manera contraria a lo que les enseñaron porque fue algo negativo. Entonces, vean cómo sí influye en nuestra familia y que es el centro pues, de nuestra vida, al menos en la infancia durante los primeros años. Dice acá también que los docentes, los maestros son los principales moderadores para este crecimiento y esta formación de la vida, no solamente la familia, sino también los docentes. Dice que el ser humano debe ser preparado, educado, pero hay que guiarlos y motivarlos constantemente para que den lo mejor de sí, para que quieran aprender y que se les enseñe cómo asimilar ese conocimiento que pues que a veces tiene, pero que no entiende. Entonces, ese es nuestro papel como docentes, según este señor. Dice que hay que tomar en cuenta que y es eso también algo que me recontra encantó de lo que dice Comenio, que pues nadie debe ser excluido de la educación, todo el mundo debe acceder, que es lo que yo les había comentado, que en la Agenda 2030 nos dice que no hay que excluir a las personas, sino hay que incluirlas, que es lo que les he dicho, no saquen a los estudiantes del salón, si nos ves alguno está rebelde, inclúyelo, acércate, búscalo, esa es nuestra chamba como docentes. Y bueno, pues eso es lo que nos dice él, que no debe excluir a nadie, porque le estás quitando la posibilidad de que pueda desarrollarse, como decía él, y adquirir esa sabiduría, ¿sí? Si tú como docente te dejas vencer y te gana ese estudiante o esa estudiante que te reta, que no quiere, que tiene resistencia, si te vence, entonces lo estás alejando. O sea, la persona no se ha dado cuenta, pero tú como docente tienes que saber, porque por eso estamos viendo filosofía y vamos a ver teorías del aprendizaje y de la enseñanza, porque no sabe,
el perjuicio que está teniendo al separarse o al excluirse. Entonces, lo que está diciendo Comenio es que no dejemos a nadie fuera, de que tratemos de que todo el mundo pueda acceder. Hoy en la pandemia les voy a contar una anécdota igual rapidísima que tiene que ver con esto. Eh, el cuatri pasado, cuando ustedes todavía no habían ingresado, estaban en bachillerato seguramente, eh, teníamos aquí una plataforma, no sé si le han hablado, que se llamaba Webex. Entonces, estaba de Webex porque mucha gente no se podía conectar porque es un programa muy bueno, sí, pero muy pesado. Entonces, consumía pues bastantes datos y no había manera de que tuviéramos al 100% de estudiantes conectados. Así que lo que hacíamos era pues buscar soluciones alternativas y fue como llegamos a Meet y porque y vimos que en Meet más gente se conectaba, precisamente ¿para qué? Para lo que dice Juanito, no dejemos a nadie fuera. Entonces, habla de que también la escuela debe ser para todas las personas, mujeres y hombres sin igual, y que al menos la primaria sea obligatoria. Y ya lo vimos en la historia de la filosofía, en la historia de la educación en nuestro país, que hubo una lucha constante hasta que por fin se pudo concretar que sea obligatoria y que fuera incluyente para mujeres y hombres. Acuérdense que pues antes solo los hombres podían acceder. Nos dice acá que la educación es relevante y que deben motivar a las personas desde que son infantes para que puedan desarrollar sus capacidades. Por eso les puse esta imagen de una batita de un kinder, porque es allá donde gente especializada ayuda a mamá y a papá o a quien esté a cargo de la crianza de la persona a desarrollar esas habilidades, esas potencialidades que tiene. Porque ustedes saben que en el kinder, no sé si se acuerdan, pero yo sí, imagínense, yo sí me acuerdo de cuando estaba en el kinder, todavía me acuerdo. Entonces, ahí recuerden que se enseña pues a comportarse, a controlar el cuerpo, controlar, pronasearse y diferentes cuestiones. Es ahí donde empieza. Entonces hay que desde una edad temprana incentivar a las personas para que puedan desarrollar esta potencialidad que les va a llevar a ser pues quienes son. Acá dice el convenio que las instituciones escolares sean construidas, instaladas, desarrolladas en todo contexto y donde más se pueda. Ahora sí que sin importar la condición social, para que puedan acceder a la institución. Vean cómo este señor, por eso dice que es el padre de la pedagogía, vean cómo nos habla de eso que vimos muchas veces bueno, muchas veces, varias veces en historia de la educación, que sexenio tras sexenio querían construir escuelas para todos. Bueno, vean, esta idea Convenio ya la tenía mucho antes y que deberían llevar la educación a todo el mundo, a todas las comunidades, que sería lo ideal. Aquí dice que también las comunidades, sí, bueno, sí las comunidades, pero las escuelas deben ser apoyadas por el gobierno, por el Estado. Cuando ven ustedes Estado con mayúsculas, se refiere al gobierno, tanto en el económico, que debe financiarlas, como en el aspecto social, debe mediar, para que cuando llegue el estudiante, pues pueda acceder a los servicios máximos que se tienen en ese sentido. Aquí tiene que financiarse o gestionarse, pues todo lo que lleva una institución educativa, espacios, el personal, materiales de apoyo, para que la escuela cumpla esa función con la cual fue concebida como una institución, formar a las personas interesadas en aprender. Esto, vea cómo Comenio da el concepto o el sentido de la labor de las instituciones educativas de todos los niveles. Formar a las personas que así lo deseen, ¿ok? Y aquí hay algo muy importante. Dice acá, interesados en aprender. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, en el caso de ustedes que son 20 en la lista, yo no sé el impacto o el desarrollo
porque me es difícil por esta modalidad de saber qué tanto han avanzado o no en cuanto a los temas que hemos visto, porque pues conozco y estoy muy en contacto con los que van, que ya saben quiénes son, y platicamos y hablamos y cuando preguntan ya lo sé, pero los que están allá en casa todavía que no han venido a la universidad, entonces me es muy difícil saberlo porque pues a veces pues no hablan o no participan o a veces pregunto y no contestan, entonces no lo sé, pero paréntesis cultural, esto se acaba en diciembre, lo estoy dejando para la grabación, en enero regresamos al salón y me va a dar una felicidad enorme por fin conocerles a los que no les conozco y por fin trabajar en grupo y por supuesto a las personas que sí vienen, verlas de nueva cuenta en una asignatura que pues es muy bonita, que es la base de la didáctica, lo vamos a ir viendo. Así que ya les di el spoiler, ¿vale? De todas maneras, su coordinadora se los va a decir. Dice acá que convenio para estimular los estudios, ya me dediqué demasiado con convenio, no he pasado con el otro. Se deben utilizar, miren, a veces palabras ásperas y públicas amonestaciones. Esto más adelante, Skinner ¿cómo se llamaba el otro? Pavlov, por ejemplo, lo trabajaron en algo que se llama conductismo. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver, pero eso, fíjense cómo se toman ideas, que esto más adelante ellos estudian, esos teóricos del aprendizaje que son mis favoritos. Me identifico conductista, me reconozco conductista. Vamos a encontrar que ellos estudian más a profundidad de esto, pero dice que sí debe haber este sistema de alabanzas y reprimiendas o castigos a otra persona para que pueda aprender. Eso sí, que pues mediando, ¿no? La organización escolar dice que debe ser, proponer una estructura según el desarrollo cognitivo, que es la manera en que tu mente se va desarrollando, y nos propone la escuela materna de educación, vean los equivalentes, lo que está en paréntesis es el equivalente y lo que está fuera del paréntesis junto a la viñeta es lo que él propone. Entonces, propone estos niveles en su entender y cada uno de ellos cumple un papel importante. Les voy a subir la lectura completa porque está muy padre, además de lo que dice el libro. Estoy buscando otras cosas porque me atrapó Comenio porque hace mucho que no lo leía y por eso le he dedicado más tiempo a este. Pero vámonos con este otro que nos queda poquito tiempo, pero sí lo terminamos. Vámonos con John Locke. John Locke tiene un pensamiento pues más identificado con la derecha. Ustedes ya saben qué es eso. Entonces, nos habla de que él cree en que no, bueno, voy a plantearlo como está en la diapositiva para no trabarme y no confundirles. Dice que él no cree que haya cosas innatas, sino que debe haber conocimiento que se va adquiriendo. Entonces, pues él habla de una probabilística matemática, de que puedas adquirir algo, que tengas probabilidades de adquirir algo. Dice acá que el conocimiento, dice, se alcanza a las relaciones entre hechos, al cómo, no al por qué. Es decir, cómo tú aprendes y no para qué o por qué lo haces. Vean, se enfoca más en el método, por ejemplo, y no en el motivo, no en la motivación o en la utilidad que le puedas dar. Entonces aquí nos dice que tus pensamientos pues son un poquito enfocados al racionalismo, que es el uso de la razón, por ejemplo, y al mecanismo, que es esta repetición. John Locke, pues también tiene un tinte religioso, debido a la época, 1700 y algo aproximadamente, dice que es un asunto privado e individual, como le hemos dicho en clases, que es algo que hemos tomado. A pesar de que el artículo tercero nos dice que es laica la educación, tú como persona puedes profesar, creer en quien, ya saben, palabra altisonante, quieras, quien te pegue la gana creer, cree. Es asunto tuyo.
y que eso solamente te afecta a ti como persona, tu relación con el Dios de tu preferencia, con quien tú creas, es asunto tuyo. Y pues no le debe importar a las relaciones humanas, no es un asunto de los demás. Que si tomáramos la idea de lo que John Locke dijo en su momento y lo respetáramos, no hubiera tantos pleitos entre religiones, ¿sí? No hubieran guerras como sucedieron en algún momento y que todavía siguen sucediendo por cuestiones de choques entre ideologías. Si entendiéramos que cada quien puede hacer con su vida, con su cuerpo, con su mente, lo que se le pega la gana, sin que otro se meta, otro mundo sería, pero él lo plantea de esa manera. Dice acá de una privatización a la persona, se le libera de su dependencia de las imposiciones eclesiásticas, vean qué interesante, y surge la legitimidad confesional a la autoridad política, puesto que se considera que hay una base bíblica para un Estado cristiano. ¿Qué es todo este rollo? Que él se aleja un poco de la institución eclesiástica, que es la iglesia, por ejemplo, y que, pues, sea un asunto más personal, que no dependas o que no te impongan tanto estas leyes o vamos a llamarle la administración de la religión, que es la iglesia. Sí, la iglesia, pero me refiero a los ritos, a que tengas que cumplir ciertas cosas, a que te castigan si son otras cosas, a eso es postura de él y pues debido a su tiempo, imagínense que pudo haber hasta sido ejecutado por pensar de esta manera. Entonces, también habla de que no hay manera de que en la Biblia, o sea, que no, la Biblia no sustenta que tenga que haber un Estado, un país, una administración religiosa, porque no se menciona como tal en la Biblia, según él. Nos dice acá que la ley natural, un decreto divino que impone la armonía lo global a través de una imposición mental, reverencia, temor de Dios, afecto filial natural, concretada en acciones prohibidas y en definitiva toda violación que obligan en favor de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que pues que sí es religioso, pero que también nos dice que hay cuestiones que son normas que deben seguirse, que son decreto divino. Acuérdense del Dios de su preferencia. Muy probablemente, pues ya saben de qué religión sea, muy probablemente, habría que averiguar un poquito más, pero sí habla de que todo esto de la reverencia, el temor de Dios, el amor al prójimo, todo lo que se eh, profesa o se dice que se tiene que hacer en la religión es pues un decreto de allá arriba y que es una ley natural que debe seguirse. ¿Ok? Y choca un poco con lo que había dicho anteriormente, pero finalmente, ¿ok? Dice acá que para él no existen las ideas innatas, que el conocimiento deriva necesariamente de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás pensando algo es porque probablemente te ha sucedido, te han contado cosas que te hacen llegar a esto. Esto nos habla de un pensamiento deductivo, ¿sí? Entonces, o inductivo, cualquiera de los dos. ¿Qué quiere decir? Que como marcaban hoy, los filósofos anteriores, que hablaban de ese tipo de razonamiento, entonces quiere decir que el pensamiento no sale de la nada, ¿sí? Si a ti se te ocurre algo, es porque has visto cómo funciona, porque has hecho relaciones en tu mente y hay producción de ideas. Entonces, eh, dice acá que la información o las ideas que tenemos tienen una base empírica, que quiere decir que tienen su base fundamentadas en experiencias, sensaciones, ahí lo dice, impresiones que hayan tenido, que se hayan tenido en el contexto, ¿sí? O que hayas hecho con contacto con el exterior. Es decir, tu idea de cómo deben ser las cosas, tus ocurrencias, tus planes, inventos, están basados en algo que te influyó para que tú llegues a esa idea. Eso nos plantea John Locke. Dice acá que las ideas morales se derivan de la experiencia, que es una idea moral de lo que debe ser y no debe ser, que está mal visto o no está mal visto. Esto debe ser de nuestra experiencia, porque nos han dicho, no uses esto, o si usa lo otro, o no abraces a tu amigo, o no,
prestes esta cosa o no esto, o los hombres no lloran, o diferentes cuestiones morales, eh, se derivan de la experiencia de lo que nos han dicho. Ya vemos, nuevamente coincide con esto de que la familia es la que influye, no solo la familia, sino el contexto en general, y eso es verdad. ¿Por qué? Porque en las ideas morales es un obstáculo o un impedimento, según lo plantea él, para los principios morales que conocemos con certeza, es decir, con los que deben ser en realidad, ya que dice, una vez hemos obtenido nuestras ideas, podemos examinarlas sin compararlas y descubrir entre ellas relaciones de acuerdo y desacuerdo. Una vez que ya nos formamos estas ideas morales, podemos determinar si son pertinentes, si son correctas, si no lo son, si estamos de acuerdo, si no lo estamos. ¿Por qué? Porque como provienen de la experiencia, nos han dicho, nos han, no sé, inducido a pensar de cierta manera que es incorrecto que dos hombres vayan juntos al baño, pero que dos mujeres sí pueden ir al baño juntas, o que dos hombres no pueden bailar juntos y que dos mujeres sí, o que las mujeres sí pueden llorar y los hombres no. Estoy hablando de general, pero así como esto, muchas ideas como que la mujer tiene que quedarse en casa y trabajar, o que el hombre incluso puede hasta dejar el estudio porque tiene que mantener a la familia, porque para eso es el hombre, o bueno, diferentes cuestiones morales que aprendemos del contexto, según nos dice don Juan Luke, para los cuates también. Otro Juanito. Dice acá que estuvo relacionado con el entorno educativo, y acá nos habla que dice que otra vez coincide. La educación es lo único capaz de formarte, provocando las diferencias sociales. ¿Qué quiere decir? Que la información, que la educación nuevamente pasa a ser esta arma, vamos a decirle, o esta varita mágica poderosa que transforma y que te va haciendo sabio, que te va llenando de luz, que te va llenando de amor y todo lo demás, y que eso te va a hacer diferente, te va a hacer un ser único que va a, pues, a encontrar su interacción, y que hay diferencias entre ustedes y otras personas. Nos dice acá que el conocimiento debe quedar limitado a quienes tengan el tiempo libre para aprovecharlo, y la educación debe estar al servicio de los ciudadanos. Deben aprender todos a escribir y hacer cuentas adecuadamente. Nos habla de la educación mínima o básica, pero quien así decida hacerlo. Sin embargo, solo las clases altas se instruyen en las ciencias frente al trabajador, que debe desempeñar correctamente habilidades mecánicas, que él asigna un poco ciertos roles a los estatus. Por eso les digo que está alineado o influenciado, perdón, hacia la derecha, ya saben ustedes qué, porque nos habla de esta división entre trabajadores y la gente que dirige, por ejemplo, que tienen diferentes roles que deben cumplir. ¿Ok? Nos habla finalmente de que él está completamente en desacuerdo con el castigo de aquello que vimos, ¿se acuerdan? En mi tema favorito de historia de la educación, eh, que decía, la letra con sangre entra. ¿Se acuerdan de dónde venía esto? ¿De dónde venía? La letra con sangre entra. De la escuela lancasteriana, ¿no? Exactamente, muy bien, Jesús, muchas gracias. Exactamente, de la escuela lancastriana. Entonces, pues, él no estaba de acuerdo, obviamente no existía cuando él lo planteó, pero él se oponía concretamente, aunque reconocía que de repente había que ser un poco eh, castigar de repente, solo después de que no pudiera realizar algo, ¿sí? Pero no al maltrato o al castigo. Él no estaba eh, muy de acuerdo con ello, pero reconocía que en ocasiones habría que hacerlo. Entonces,
pues si hubiera visto la escuela lancasteriana, pues hubiera vuelto a morir el pobre, porque ya vieron ustedes qué sucedió ahí. Acá nos dice finalmente que este empirista inglés, John Locke, no está de acuerdo con la herencia educativa renacentista que habla sobre esa cultura clásica, aquellos temas que se debían estudiar y una formación como la que vemos en pantalla, que sabíamos que en las escuelas enseñaban en ese entonces, latín, la lógica, la gramática, dice que un joven caballero viese estas reglas por los sistemas más cortos que se puede encontrar, dedicarse mucho tiempo a examinar, estudiar esta clase de formalidades. Es decir, no está de acuerdo con que se tenga que enseñar al 100% esto, sino que hay otras maneras en las que se pueda adquirir. Va un poco en contra de la escuela tradicional, ya lo vimos, y pues propone ideas innovadoras para su momento. Ambos, con esto termino, ambos filósofos nos van aportando diferentes cosas a la educación. Uno nos aporta el conductismo, como lo vamos a conocer, estos reforzadores, el otro no está tan de acuerdo, pero ambos hablan de esta base de la familia para la creencia. Uno de ellos, en Comenio, habla sobre estas etapas del desarrollo de las personas. El otro habla de un cierto clasismo en los roles que debes desempeñar. Se habla de la figura del docente como este mediador en el ámbito educativo, y ambos coinciden en que la educación es lo que detona el que pueda ser una persona sabia. Recuerden también, Comenio nos da una lección de sabiduría al decir que mientras más sabes, más humilde tienes que ser y debes reconocer que te falta aprender más cosas. Bueno, mis estimadas y estimados, se nos ha acabado el tiempo, pero nuevamente la grabación la voy a poner, se las voy a mandar al chat de WhatsApp y también se las voy a poner en la plataforma. Voy a subir en este momento la presentación y las dos lecturas completas acerca de ellos, porque está muy interesante. La verdad es que me gustaron, además de las que están en el libro. Me gustó muchísimo, siento que son muy aplicables sus posturas filosóficas y que las podemos implementar. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento. Por mi parte no, profe. Por su parte, no. Bueno, si alguien tiene de todas maneras, porque se nos está acabando el tiempo, me las puede apuntar y mañana las retomamos. No tengo a la mano quienes nos tocan mañana, pero ahorita lo busco rápidamente. Aquí está. Y vamos a ver quiénes son. Aquí está. Mañana vamos a ver a Rousseau, Pestalozzi, Herbart. Muy interesante, lo van a ver. Y vamos a ver a Emily Durkheim. Así que, pues preparen los respectivos temas, ¿ok? Y bueno, pues ya no les quito más su tiempo. Nos vemos el día de mañana a las 5, se me había olvidado, a las 5 de la tarde. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Profe, ¡Ey! ¿Qué pasa? el día de mañana, ¿será que puede adelantar su clase? ¿A qué hora? Eh, no sé. Es que Feliz. no tenemos clases. A las 3 dice José. A las 3, José. Sí, bueno, ya que me lo dijeron, voy a dejar de grabar, ¿eh? Pero, a ver, detener grabación.